Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta jornada, que ya sabemos que es un poquito extensa, pero bueno, estamos en el cierre. Y bueno, para esta mesa de cierre queríamos en realidad invitar a una reflexión un poco más general sobre, en definitiva, el tema más macro que hoy nos está convocando en esta vinculación entre la academia y el sector productivo y en particular las MIPYMES. Y bueno, la idea es poder compartir en este ratito final algunas reflexiones, desafíos, así le hemos dado el título a esta mesa de cierre. Y para eso invitamos a estas 4 personas que nos están acompañando desde el sector privado y desde la academia, ¿sí? Así que ahora los voy a presentar y bueno, y después vamos a ir compartiendo algunas preguntas, algún intercambio. Los presento desde ya. Muchas gracias por acompañarnos y sumarse en el día de hoy. Nos acompaña Carola Saavedra. Ella es directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay, licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de UDELAR, maestranda en Políticas Públicas por la Facultad de Ciencias Sociales, también de UDELAR. Carlos Bianchi, él es profesor titular del Instituto de Economía de Facultad de Ciencias Económicas y doctor en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Gracias, Carlos. También está acompañándonos Claudia Kuanoff, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Manejo Costero Integrado. Ella es docente asistente de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de UDELAR. Y Jorge Acevedo, gestor de proyectos de innovación de la Cámara de Industrias del Uruguay, ingeniero químico, egresado de la Universidad de la República y diplomado en gestión de la innovación en las organizaciones por la Pontificia Universidad de Chile. Para arrancar esta mesa de cierre, arrancar por un tema que, bueno, que es el principio o que motiva, en realidad, que se ubica al inicio de este seminario, que es hablar un poco de la relevancia, y ahí, Carlos, te invito a que nos cuentes o a reflexionar en torno a esto, a la importancia de la vinculación de la academia y de la industria, por qué es relevante conversar sobre estos temas, y bueno, y cuáles te parecen a vos que son aquellas características estructurales que hoy estuvimos hablando bastante sobre ellas de las MIPYMES, que bueno, que son desafíos en términos de la sostenibilidad de este vínculo industria-academia. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización del seminario. Yo solo llegué a la mesa anterior, pero por lo que me han comentado estuvo muy bueno todo el día y me alegro mucho que Ande promueva estas actividades y vuelvo a agradecer. Además me disculpo por anticipado, tengo que dar clase a las 6, a lo mejor me tengo que ir un poquito antes de que termine. Me la pusieron difícil con esto de por qué, porque en general hace un tiempo que tomamos como dado que es bueno vincularse y tenemos que pensar un poco los fundamentos de algo que ya tenemos asumido hasta cierto punto. Como titulares, yo lo que pensaría es que los sistemas productivos, innovadores que mejor funcionan, que conocemos, existen fuertes lazos de vinculación entre empresas, vinculación entre diferentes ramas de la academia, vinculación entre gobierno y empresas, vinculación entre gobierno y academia, organizaciones internacionales. Entonces, diría que más allá de la vinculación academia-empresa, los sistemas productivos, innovadores, saludables suelen mostrar altos grados de vinculación entre sus agentes. Y esto se traduce en la vieja idea de que ese sistema logra resultados que son superiores a la suma aislada de las partes. Es decir, que la vinculación forma parte de un mecanismo virtuoso de generar competitividad a partir de acciones sistémicas. Después, creo que es importante la vinculación en particular en la academia empresa y yendo al caso de las pymes. Hay como 2 grandes formas de vinculación, una por semejanzas. Yo me asocio con Claudia para hacer lo mismo en una escala mayor y lograr acceder a otros mercados.
o por desemejanzas, por diferencias. Me asocio con alguien que hace algo diferente a mí, que es típicamente la vinculación universidad-empresa. En un país como Uruguay, o en casi todas las economías de la región, pero en particular en Uruguay, que somos muy pequeños, que tenemos una alta proporción de empresas pequeñas y tenemos una fuerza de trabajo en la que nos incluyo muy escasamente formada en términos promedios y en términos de la participación en el sector productivo, la forma de vinculación academia, pero más allá de la academia tradicional, la forma de vinculación con las instituciones dedicadas a la investigación científico-tecnológica o al desarrollo científico-tecnológico, suele ser una forma de tomar contacto con capacidades diferentes a las que tienen las empresas. En particular, vos me avisás del tiempo porque yo vengo a ver. En las pymes, el problema que todos conocen, y no sé cuántos pequeños empresarios hay en la sala, pero me da mucho pavor enseñarle a pescar al pescador. El problema que todos conocemos es el problema de la persona orquesta, la persona que cumple todas las funciones de la empresa. Como decía Miles, ahí hay un problema de costo de oportunidad. Para poder vincularse hay que dejar de hacer algo. Y eso es costoso. Y es un costo que lo observan las personas que trabajan en las pymes y que tiene que tener alguna forma de remuneración en el desempeño o en algún grado de satisfacción que amerite eso. Yo creo que una de las cosas por las que vale la pena preguntarse por qué cooperar es asumir que tiene costos y trabajar para que esos costos puedan ser remunerados por el desempeño. Creo que a veces en los programas de difusión de la vinculación omitimos aceptar que hay un proceso costoso de generar capacidades. Y eso va también para la academia, que es de donde yo vengo. Nosotros tenemos una academia que es relativamente grande para el país, pero es muy pequeña y es muy concentrada y escasamente diversificada. Los sistemas virtuosos que generan estos resultados superiores a la suma aislada de sus partes tienen sistemas de investigación muy diversificados. Entonces las instituciones académicas están acompañadas de instituciones tecnológicas de transferencia que quienes están conmigo en la mesa saben mucho mejor que yo lo incipiente que aún es ese sistema. Nosotros tenemos una universidad tecnológica desde hace 7 años, ¿no? Un poco más, ya 8 años. Entonces, para tratar de cerrar, creo que es relevante la vinculación porque hay evidencia de que se mejora el desempeño, agregado, pero que ese desempeño agregado o a la hora de promover ese desempeño agregado se debe prestar particular atención a los costos individuales de las pequeñas empresas y enfrentarlos. Y hay que reconocer que tanto de la academia como de las empresas tenemos problemas de diversidad y de capacidades. Entonces, se trata de construirlo. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción en el tema. Y bueno, acordando entonces la relevancia de la vinculación entre estos dos mundos, por así llamarlos, pasamos ahora a conversar sobre algunas iniciativas concretas, ejemplos concretos de vinculación entre la academia y el sector privado, y ahí vamos a tener 2 participaciones. Por un lado, iniciativas más impulsadas desde el sector privado, y después experiencias que han sido más lideradas por la academia y en particular por la UDELAR y esta comisión sectorial. Pero para arrancamos con el equipo de la Cámara de Industrias. Y bueno, y ahí preguntarles cómo ha estado impulsando, cómo se ha dado este vínculo entre MIPYMES industriales, en este caso, y generadoras de conocimiento. ¿Cómo ha sido esa vinculación? ¿Algún ejemplo concreto que nos quieran contar? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes les han generado esas experiencias que en este marco sea interesante compartir? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carolina Saavedra, estamos con Jorge Acevedo, trabajamos en Cámara de Industrias del Uruguay con un fuerte foco en lo que es apoyo a las empresas, MIPYMES sobre todo, vinculados a temas de innovación. La Cámara de Industrias creó en el año 1994 con el segundo préstamo BID CONICYT. BID CONICYT creó un centro de gestión tecnológica en esa época, en 2000, que tenía autonomía técnica de cámara y financiera. En 2008 lo incorporó a su estructura funcional, a su organigrama, desde ese año que estamos focalizados trabajando. Y bueno, en ese están
creemos y trabajamos, como decías, la relevancia de la vinculación y a su vez la comprensión de que esa vinculación generalmente no es espontánea. O sea, tiene que haber facilitadores o procesos que la ayuden y la canalicen. Para eso nos propusimos desde un sector, desde una cámara empresarial, estamos en un contexto de Uruguay, una cámara que nuclea el sector industrial, plantearnos, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, la primera pregunta es, bueno, tenemos que comprender cuáles son las necesidades, las capacidades de innovación de la industria. Para eso hemos hecho estudios desde 2002, hicimos un estudio con la CSIC y el Ministerio de Industria en 3 sectores de actividad sobre capacidades de innovación en las MIPYMES industriales. Trabajamos a nivel de gremiales sectoriales, a nivel de comisiones asesoras y bueno, y a nivel también acumulando, generando, identificando problemas repetitivos u oportunidades a medida que vamos prestando servicios, ¿no? De que vamos generando visitas a las empresas, contacto permanente con las empresas. Eso es comprender la realidad que hoy de mañana se existía mucho en el panel internacional de la mañana sobre la comprensión de la realidad que vas a abordar, nos parece fundamental. Un segundo punto también es una cámara empresarial. Claro, nosotros en la cámara no tenemos un tercer piso con grupos de investigación y laboratorios y el conocimiento tenemos que ir a buscarlo afuera y nos parece que también es nuestro rol predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, en ese marco, desde Cámara de Industrias, hemos generado un fuerte movimiento de hace años con la generación de alianzas institucionales. La primera fue en 2009, mi homólogo natural, digamos, mi contraparte es la Fundación Julio Ricaldoni y Facultad de Ingeniería, por ejemplo, fue el primer acuerdo que hicimos en 2009, fuerte, para trabajar. Y ese marco hemos generado esas alianzas que nos permiten justamente identificar y trabajar con diferentes grupos de investigación y de trabajo que también tiene su contraparte con esas instituciones, ¿no? La CSIC, por ejemplo, PBSIVA, Fundación Ricaldoni, como les mencionaba, UTEC Innova. O sea, todas esas contrapartes también nos permiten que cuando haya un problema, una necesidad en la industria, identifiquemos, lo convertamos en demanda, como decimos, una demanda tecnológica, y podamos dar una solución con esos grupos de investigación. Identificar dónde están las capacidades de investigación de I+D es un tema que no es sencillo, porque imagínate, el sector industrial tenemos más de 40 rubros, diferentes problemas, entonces, claro, identificar cómo podemos dar una solución, también es importante tener esas alianzas institucionales. Después, algo que nos parece que hemos fomentado y nos parece relevante es la construcción también de infraestructuras o de estructuras de vinculación. Lo hicimos, nuestro primer esfuerzo fue, bueno, en 2010 firmamos un acuerdo con la Facultad de Química, antes de que viniera el llamado de Centros Tecnológicos de ANI acá, del préstamo BID. Creamos en 2010 la Unidad de Innovación en Tecnología de Alimentos con Facultad de Química y la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2013 logramos un financiamiento de 2 años por la ANI. En 2014 creamos el Centro de Extensionismo Industrial con la CSIC y el Ministerio de Industria. En 2015 creamos el Centro Tecnológico del Plástico con Facultad de Ingeniería, con el LATU y con la Asociación Uruguaya de Industria del Plástico. En 2016 ganamos un fondo de cooperación europea, Aninvest 5.0. Generamos Impulsa Alimentos, o sea, dimos continuidad a UITAS, el proyecto de tecnología de alimentos con química, lo reforzamos con fondos de un proyecto Impulsa Alimentos que al día de hoy sigue vigente. Entonces creemos también ese marco de creación de infraestructuras, estructuras de alianzas, academia-industria, que bueno, hemos tratado de estar en varias, ¿no? Y otro tema que también es que nos hemos preocupado es como esa visión también de decir, bueno, y por los temas que trabajamos en I+D y también otros temas, ¿no? Transformación digital, por ejemplo, que lo hemos mencionado, es también llevar a las empresas a las tendencias. O sea, para nosotros hay, bueno, temas de sostenibilidad, por ejemplo, estamos con un proyecto de innovación, ecoinnovación, ¿no? ¿Cómo llevamos a que las empresas conozcan las tendencias? Por estudios también formamos en su momento la Red de Propiedad Intelectual en 2010 con varias instituciones. Se trabajó mucho en temas de vigilancia tecnológica, de empezar a generar en Uruguay capacidades de vigilancia. Y bueno, las empresas generalmente la información que utilizan es información de ferias que visitan, revistas especializadas, pero no es información tanto de publicaciones de certificados tecnológicos o patente, ¿no? Seguimiento más complejo. Entonces, en ese marco, creamos en el proyecto europeo 2016, dedicamos el 10% del presupuesto de ese proyecto a crear una antena de vigilancia tecnológica en el sector de alimentos, de información tecnológica, si quiere. Con IALE, Chile, es el modelo que usa Argentina también. IALE, el software, el motor de búsqueda IALE. Y bueno, que nos implicó armar un árbol tecnológico, trabajamos un marco con empresas e instituciones para definir todas las variables de búsqueda. Es un esfuerzo inmenso para tratar de construir esa antena de información tecnológica. Se nos cayó en 2021 por un tema de mantenimiento de licencias. Siempre la fuimos manteniendo, pero fue un momento que no pudimos mantenerla, ¿no? Pero bueno, fue un proceso de aprendizaje que nos parece relevante también en la vinculación. Esos esfuerzos también, no solamente comprender la realidad,
llevar las tendencias y acercar esas tendencias. El modelo, por ejemplo, CT Plus, el Centro Tecnológico del Plástico, trabaja mucho esa mirada, ¿no?, de acercamiento a las tendencias. Hola, buenas tardes. Siguiendo con lo que comentaba Carlos, de que la vinculación no es espontánea, también trabajamos en la realización de esos espacios de vinculación. Quizás para que una empresa vaya a presentar un proyecto de I+D+I con la academia, hay que generar ciertas condiciones previamente, que de cámara las estamos trabajando, desde pequeños talleres, capacitaciones un poco más complejas. En ese sentido, y yendo a los ejemplos, hemos dado 4 o 5 ediciones de reformulación de alimentos, de desarrollo de productos alimenticios, dictada por la grado 5 de la Facultad de Química. Quizá parezca algo obvio o no tan relevante, pero que una microempresa que hace galletas ubicada en Río Negro acceda al conocimiento de una grado 5 de Facultad de Química es bastante relevante para nosotros, y entendemos que ahí se juega parte del partido de la vinculación. Y después algunos servicios que hemos creado de apoyo a la MIPYME particularmente, aprovechando las capacidades que hay en la academia. Podemos comentar la medición de huella de agua con la Universidad Tecnológica, con la UTEC, servicios tecnológicos a medida de impulso alimentos con UTEC y con Facultad de Química y con la Universidad Católica, transformación digital con expertos docentes en mecatrónica de la UTU, también con docentes de la UTEC, que apoyan a las empresas a diseñar una hoja de ruta hacia la transformación digital. Y bueno, otro servicio también que es de vinculación es la célula de innovación, donde estudiantes de UTU y UTEC empiezan a resolver un problema, un desafío, una demanda de una empresa industrial, más que nada a nivel de búsqueda de tendencias, un poco como comentaba Carola, y que sea ese primer paso, esa validación a nivel mundial de a ver qué hay o qué se puede hacer con el problema que tiene la empresa, para después sí avanzar posteriormente al desarrollo de un proyecto de I+D. Bueno, y para cerrar un poco, nos pareció importante, en el marco de un proyecto que se llama Impulsa Industria, también que ejecutamos desde 2019 con apoyo de INEFOP, definimos indicadores de efecto percibido de impacto, y uno de ellos es vinculado a articulación. Entonces, llevamos una tabla dinámica, un registro de el número de vinculaciones que han tenido las empresas con actores externos, en ese formato de innovación abierta. Registramos unas 400 empresas desde 2019, en periodo 2019-2022, registramos 400 empresas que generaron 1.000 espacios de vinculación con externos. Y a su vez esas vinculaciones las separamos en 3 niveles, lo que sería una vinculación inicial, por ejemplo, participo en un encuentro academia-industria o tengo una reunión con un investigador, ¿no? O genera espacios más iniciales. Avanzada, cuando ya generamos una propuesta de trabajo, un espacio conjunto, y bueno, le llamamos vinculación consolidada cuando ya tenemos, por ejemplo, un servicio tecnológico concreto, ¿no? La empresa desarrolla un producto con un grupo de investigación, ¿no? O con un startup. O implementación, como yo le llamaba implementación, ¿no? Ya la etapa de implementación. Entonces, bueno, nosotros llevamos un registro de las 1.000 vinculaciones, tenemos 500, el 50%, son de vínculos consolidados, o sea, logramos avanzar esos vínculos consolidados, pero ahí es importante, lo separamos en lo que serían generadores de conocimiento y aplicadores o difusores de conocimiento. Por ejemplo, el aplicador difusor, no sé, consultores expertos, ¿no?, en procesos productivos, en LATU, o sea, ya vinculado más a la difusión de conocimiento. De esos 500 vínculos de tipo consolidado, 60 solamente fueron con la academia y 360 con difusores de conocimiento. O sea que en realidad todavía, si miramos, en realidad tenemos un 50% de consolidados y solamente de esos 500, solamente el 12% lo logramos hacer con la academia. Es un dato, es una muestra, obviamente sesgada, porque en realidad es una muestra que tomamos de las empresas que trabajan con nosotros y que se han acercado, de 400 empresas, pero también nos permite ver, obviamente, que creemos, también lo que vemos es como que las empresas, siempre decimos nosotros, cuando pasan una puerta inicial ya se quedan, ¿no? El tema es pasar la primera puerta. El muro de cristal ese es fatal, ¿no? Entonces, logramos pasar una puerta de vinculación y logramos avanzar ese otro tipo de vinculaciones más sofisticadas. Pero bueno, es todo como un proceso de construcción de confianza, ¿no? Es un poco el modelo que vemos. Muchas gracias, Carola, Jorge. Súper interesantes los ejemplos que estaban dando. Seguro nos van a surgir preguntas para el cierre. Pero ahora
Disculpen, creo que me está avisando que se había terminado el tiempo, Carola, así que muy bien. Justito. Ahora vamos hacia la visión y las iniciativas en realidad promovidas desde la academia y en particular sobre un programa que tiene la Comisión Sectorial de Investigación Científica que tiene por nombre Vinculación, Sociedad, Producción y Academia, por supuesto. Que bueno, que nos parece súper interesante, Claudia, poder conocer esa experiencia, contarnos qué características tiene ese programa, que ya tiene una trayectoria bastante larga dentro de la universidad. Y bueno, también en la misma línea que comentaba el equipo de la Cámara de Industrias, ejemplos concretos de ese programa, características, aprendizajes que nos puedas compartir. Bueno, muchas gracias por la invitación, por haber compartido toda la jornada con ustedes. Sí, yo trabajo en la Comisión Sectorial de Investigación Científica, CSIC, se conoce mucho por CSIC, en la Universidad de la República, y desde que surgió la CSIC en el año 1991-1992, todos estos temas de la vinculación entre academia, sector productivo o academia y otros actores, más en general también de la sociedad, ha sido como una bandera, ¿no?, de una preocupación. Ya en 1992 surge este programa, que ahora se llama Programa de Vinculación Universidad, Sociedad y Producción. Antes se llamaba Programa de Vinculación Universidad y Sector Productivo. Hubo un cambio en el nombre, pero ese mismo programa. El objetivo del programa es tratar justamente de acercar las capacidades que tiene la universidad, o los investigadores y las investigadoras de la universidad, a la resolución o aportar a la resolución de problemas o a abordar temáticas de interés, hablando en específico aquí de por ejemplo, de las MIPYMES del país. Este programa en realidad, por el nombre, se darán cuenta, se dirige a una importante diversidad de actores, no solamente a empresas, pero si miramos los números, la participación de las pymes o de las MIPYMES es de las más importantes en los proyectos que se han financiado. Por ejemplo, no tengo el número específico, pero 48% de las son empresas privadas las que participan. Estos proyectos son presentados por investigadores o investigadoras o equipos de investigación, pero hay una condición, ¿no?, que es necesaria, que es que tiene que haber lo que llamamos una contraparte, que es un actor de fuera de la universidad, de fuera de la academia, que esté implicado en el proyecto. Nosotros exigimos que la vinculación entre los actores se dé desde el inicio, o sea, desde antes de presentar la propuesta, ¿no? La elaboración de las propuestas tienen que ser en conjunto, y bueno, y en el caso que sea financiada esa propuesta también tiene que haber un diálogo durante todo el proyecto, hasta el final, porque consideramos que bueno, es súper necesario, es como fundamental que desde los objetivos, ¿no?, cuando se definen los objetivos de investigación, también en esos objetivos estén contemplados los pareceres de los otros actores que están involucrados, porque si no es bastante difícil que se llegue, ¿no?, a plantear resultados que luego puedan ser apropiados. Y bueno, otra característica importante es que, bueno, cuando se planteó generar este programa en ese entonces, y bueno, y a lo largo de los años muchas veces surge la discusión de cómo se financian estas investigaciones, si hay que financiar este tipo de investigaciones desde la universidad o no, o tienen que ser las empresas, o bueno, ¿no?, qué actor. Y bueno, siempre se llega a la misma conclusión y se decide. Este programa lo que tiene es una modalidad que es la más importante del programa, que es el financiamiento es 100% universitario. No se pide, justamente porque está dirigida esa modalidad a MIPYMES. Después hay otra modalidad que es un poco más chica, que tiene un financiamiento compartido ahí entre empresas y la CSIC, que es la que pone todos los recursos. Y bueno, hay algunos aprendizajes a lo largo del tiempo, desde
desde la experiencia y también desde la reflexión más académica, ¿no? de estos temas, de vinculación entre academia y sector productivo. Por un lado, ¿no? Algo que es importante es pensar cómo surgen estos encuentros, o sea, cómo se encuentran, porque en este programa nosotros lo que hacemos es fomentar que los propios investigadores e investigadoras sean los que tomen la iniciativa y vayan a vincularse con las empresas. En algunos pocos casos vienen empresas a solicitarle a los investigadores que tienen determinado tema que les interesa y quieren llevarlo adelante con determinadas capacidades, pero en la mayoría de los casos no, son los investigadores y las investigadoras los que toman la iniciativa de ir a buscar a ese otro actor. También muchas veces ya van, ¿no? con una idea bastante elaborada de lo que consideran que puede precisar la empresa, ¿no? Que obviamente está relacionada con sus líneas de investigación. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de trabajar, ¿no? en la demanda, de conocer las demandas, las necesidades, las demandas que pueden venir desde otros actores hacia la investigación de la universidad, cosa que no ha sido muy sencilla, porque justamente esos encuentros no son espontáneos, como decían acá, ¿no? Mis compañeros. Entonces, un tema que nos preocupa, que siempre nos ha preocupado, es cómo hacer para que, siendo que este programa, como yo les decía, financia el 100% de la investigación, los proyectos, la cantidad de proyectos que se presentan, en realidad no ha variado mucho a lo largo del tiempo, no ha aumentado mucho. Sí, puede haber un tema de que quizá no se conozca el programa, si bien hemos hecho algunos esfuerzos en la difusión, sobre todo también con la Cámara de Industria, cuando existía el Centro de Extensionismo Industrial, quizá tampoco sea todavía muy conocido, pero es algo que pasa el tiempo y como que no hay un crecimiento de la demanda de problemáticas o de la demanda de capacidades que tiene la universidad. También hay un tema que es que este programa se dirige a todas las áreas de conocimiento y todos los sectores, ¿no? Entonces, es muy diverso en ese tema y quizá hay que trabajar más, o sea, la demanda desde sectores más específicos o ramas más específicas. Hablaban hoy un poco en los paneles de la mañana de los agrupamientos entre distintos actores, desde el sector productivo, que tengan, por ejemplo, temáticas en común, que tengan demandas en común de conocimiento, que quizá eso fortalezca un poco del trabajo. Esto es un pantallazo de lo que es el programa. Si hay alguna duda, después podemos conversar. Muchas gracias, Claudia. Y ahora para ir cerrando ya la mesa, conversamos sobre la relevancia, sobre algunas cosas que ya se hicieron o que se están haciendo. Y queríamos cerrar con una mirada un poquito más para adelante, ¿no? Y los desafíos que quedan en esta temática. Los desafíos para potenciar sobre todo la vinculación y que estas vinculaciones que contaba hoy Carola, que puedan ser más, o la cantidad, por ejemplo, de proyectos que están postulando a este programa, cómo podemos potenciar esos vínculos. Y ahí, Carlos, arrancamos contigo de nuevo para consultarte o conversar sobre qué desafíos estás o identificás vos, capaz que a partir de tendencias o más características de los sistemas, qué desafíos identificás y te parece que en este marco nosotros también, que desde ANDE nos quedamos pensando en cómo potenciar esta vinculación, sean desafíos que los tenemos que apuntar y tenerlos presentes. Perdón. Yo voy a mencionar 3 desafíos que creo que son relevantes a partir de trabajos recientes en el equipo de investigación del Instituto sobre economía, innovación en las firmas nacionales. Lo cual no quiere decir que crea que sean los más importantes, más bien sobre los que creo que puedo hablar con un poquitito de propiedad. Uno de ellos, y que creo que
que puede tener una consecuencia de política pública bastante clara es que nosotros observamos con una metodología que, si quieren, después se las pongo común con ustedes, que cuando tratamos de analizar los efectos, esta idea de que cooperar tiene costos, buscar conocimiento afuera tiene costos, entonces puede haber efectos de complementariedad o de sustitución. Nosotros observamos algunos efectos fuertes de sustitución en las empresas uruguayas, es decir, que si recurro a una fuente dejo otra, pero hay un efecto de complementariedad claro, y esto además no se observa en la literatura porque hay muy poco trabajo sobre esto para países no desarrollados, entre lo que llamamos fuentes de conocimiento codificadas o que no requieren interacción, por ejemplo, portales web, lo que hacen mis colegas aquí a la derecha, las fichas para vincular, que en un tiempo hacían ustedes, ese tipo de información que se puede acceder o acceder a ferias internacionales, ni que hablar, esto puede tener otra escala, resulta sistemáticamente complementario con acceder a otro tipo de fuentes. Parecería que es un canal necesario para poder acceder a otro tipo de fuentes. Entonces, quizá promover el acceso y la difusión y el acceso amigable a fuentes de información que no requieren interacción día a día, que además cuando las horas son más costosas, parecería, creo yo, que es un desafío factible y que podría tener efectos. Otro problema central en estos estudios de complementariedad y sustitución que observamos es que las firmas que más innovan sistemáticamente perciben más obstáculos. Esto nos pasa a todos. Yo me siento cada vez más ignorante y llevo más años de lo que voy a confesar estudiando sobre esto. Cada vez sé menos. Cada vez que uno hace, pasa que se sabe menos o que se percibe que se sabe menos. Pero la ausencia de opciones de vinculación es algo que crece a medida que aumenta la capacidad innovadora de las firmas uruguayas. Es decir, aquel núcleo innovador de empresas uruguayas, no necesariamente pymes, identifica la necesidad de vincularse y las dificultades para eso. Entonces, podría ser posible, si, como bien decía Carola y Claudia también se refería a eso, si hay un problema de construir diálogos, de identificar ofertas y demandas, parecería que en Uruguay hay agentes capaces de desarrollar esa demanda de vincularse. Quizás se pudiera hacer un programa de fortalecimiento hacia las pymes, porque en general son empresas grandes, aunque no todas. Finalmente, hay otro efecto que tiene que ver con lo que presentaba en la mesa anterior, y es que las empresas que muestran mayor probabilidad de vincularse son las que implementan prácticas perdonen que me entró la palabra en inglés y me la tengo que sacar, knowledge sharing, compartir conocimiento a la interna. Esto es una variable complicada porque es muy difícil de aislar el efecto, pero se observa un efecto en las capacidades de vincularse. Entonces, probablemente uno de los ejes centrales de la política de fomento de la vinculación es la formación de capacidades internas. Y bueno, creo que estos son 3 aspectos concretos. Sé que hay otros y que mis colegas algunos de ellos lo van a aportar. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces seguimos identificando estos desafíos. Carola, Jorge, ahora les preguntamos a ustedes qué desafíos están identificando dentro de las MIPYMES industriales, pero más en general. Antes conversábamos sobre desafíos que identificaban más en los ecosistemas o en el ecosistema, que también fue algo que estuvimos conversando más temprano. Y bueno, ¿qué apuntes agregan a esta lista desde la Cámara de Industrias? Sí, desde Cámara de Industrias nosotros miramos a ver cuáles son los desafíos nuestros como Cámara para acelerar la vinculación a cada industria. Uno de ellos es el año pasado, hemos creado la Comisión de Innovación y Emprendimiento de la Cámara de Industrias, que está abordando 3 grandes temas, 2 de los cuales los comentó Carlos. El primero de ellos es desarrollar una cultura de gestión de la innovación en las empresas industriales, separando los factores internos y externos de las empresas. Bueno, ¿cómo hacemos para esta gestión que redunde en, primero que nada, una mejora a la gestión de la innovación interna de la empresa y luego buscar apoyo en la academia, por ejemplo?
el otro tema que estamos trabajando en la comisión y que de diferentes instituciones que están trabajando, se están dando una mano grande, desde ya les agradezco, es modelar. Hola. Es tratar de modelar lo que es el proceso de vinculación a empresa industrial con la academia y cuáles son las tendencias que lo influyen y ver de qué manera poder levantar las restricciones, o sea, superar esas restricciones que al día de hoy, por X o por Y, no estamos o no se están pudiendo superar, y a su vez potenciar los catalizadores, tanto a nivel de la academia como de la industria, para que esa vinculación pueda ser lo más aceitada posible. Otro de los desafíos que tenemos como Cámara es seguir potenciando la participación de empresas en estos procesos de vinculación, un poco lo que decía Claudia, tratar de difundir y de acercar a las empresas a este tipo de fondos como lo es el BUSP, porque si está la demanda de innovar o de vincularse y están los fondos y están el saber en la academia, bueno, quizás ahí nosotros como vinculadores tenemos que hacer los deberes o mejorar para que se dé ese acercamiento. Y bueno, también generar mayores instancias de cooperación, como les comentaba al principio, talleres, capacitaciones, encuentros academia-industria, que vayan forjando la confianza entre los investigadores y la empresa industrial. Sí, nosotros planteamos estos desafíos porque nos parece también como Cámara eso, decir, bueno, ¿cómo lo volcamos a las empresas en definitiva para fortalecer las capacidades de innovación? Esos desafíos obviamente suman, ¿no?, a la articulación con los actores que estamos generando. Como decía, construir un proceso, todo el mapa del proceso de vinculación academia-industria, decir, bueno, ¿qué implicaría un proceso de vinculación exitoso? Eso lo habíamos discutido. ¿Cuáles son las etapas por las cuales pasamos para lograrlo? ¿Dónde están justamente las restricciones o los cuellos de botella en ese proceso? Eso lo estamos trabajando más de 20 instituciones en talleres, justamente, que lo vamos a presentar el mes que viene y hasta tratar de seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Nos gustaría también, hay un tema que plantean algunos desafíos que vemos también a nivel de país, ¿no? O sea, de política pública, que con el tema de vinculación, que creo que muchos de los actores institucionales que estamos acá los conocemos hace tiempo, pero que nos parecen relevantes. Y para eso tomamos, hay un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de OCDE, del 2019, que se llama Colaboración Universidad-Industria, 9 evidencias de opciones de política, que analiza instrumentos de política, instrumentos públicos y política pública vinculada a vinculación, referida a vinculación academia-industria de los 35 países de la OCDE. Y hay unas cosas que las toma puntual y creo que también resumen un poco lo que hablaron de la mañana, ¿no? La primera recomendación dice, bueno, no hay talla única. O sea, primer punto, ¿no? Las políticas de transferencia de conocimientos deben adaptarse y responder a las necesidades específicas de la industria y la investigación, puesto que la relevancia de los diferentes canales de transferencia de conocimientos varía entre países, campos científicos y sectores industriales, entre otros. O sea, tomamos de nuevo el concepto de la especificidad, que creo que como país no lo hemos logrado. En la tesis de doctorado de Belén Batista le llama la paradoja de las políticas de innovación, le llama Belén Batista, no sé si la leyeron al respecto de eso. Bueno, además de esta no hay talla única para los instrumentos de vinculación academia-industria. Hay otra recomendación que es un segundo nivel, que es el énfasis en la creación de conocimiento entre la academia y la empresa. Requiere la creación de infraestructuras compartidas, o sea, el concepto de co-creación de conocimiento. ¿Sí? Se insiste en eso, que nos parece relevante y que, con los instrumentos que desde nuestro lugar como Cámara Empresarial y a nuestra escala tratamos de generar esa co-creación, ¿no? Y al respecto dice, una de las tendencias clave que afecta a la transferencia de conocimiento entre la ciencia y la industria es el establecimiento de instituciones intermedias, centros de I+D de colaboración academia-industria, centros tecnológicos, ¿no? Incubadoras de negocios, oficinas de transferencia tecnológica. Ellos construyen puentes entre la ciencia y la industria. Muchos países han desarrollado también organizaciones intermedias especializadas en las necesidades de las pymes. O sea, yo creo que capaz que no quiero redundar en esto, pero bueno, me parece que son muchos de los planteos que han salido a lo largo del día y muchos desafíos que hemos hablado con colegas y con los que estamos trabajando temas de vinculación academia-industria hace muchos años al respecto, ¿no? O sea, no podemos capaz que seguir con las mismas líneas de trabajo si no construimos, digamos,
no podemos cambiar la realidad si no cambiamos también la forma de la que la estamos abordando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eso es un poco como que queríamos cerrar a desafíos que tenemos a nivel país. Gracias. Muchas gracias, Jorge y Carola. Bueno, y para cerrar, invitarte, Claudia, a que nos cuentes qué desafíos están identificando ustedes. Algo comentaste cuando presentaste el programa, pero bueno, a partir de este análisis que han hecho de las políticas que impulsan la investigación dirigidas al sector productivo, también qué desafíos quedan abiertos en esa línea. Muchos de los desafíos que comparto con lo que presentaron mis compañeros de la Cámara de Industria, sobre todo en lo que tiene que ver con crear espacios de diálogo o para vincular distintos actores para el diálogo, sobre todo pensando en esto que yo mencionaba antes, que nos preocupa de cómo identificar esas problemáticas o esos temas de interés que pueden ser abordados desde la investigación, porque bueno, no todos los temas y los problemas requieren de investigación, ¿no? Entonces, un poco mencionaba Carola de ese análisis que habían hecho, que no todas las vinculaciones habían terminado siendo con la academia, porque se necesitan muchas otras cosas, y quizá cómo hacer, como pasar como por un tamiz o algo por el estilo, para llegar a esos problemas que sí requieren de investigación y que pueden ser objetivos para desarrollar proyectos conjuntos. En este sentido, me parece que sería como muy importante la estabilidad en el diálogo y en la reflexión entre los actores a lo largo del tiempo, porque creo que ahí se va generando como esos espacios de confianza. También son como lugares propicios para el aprendizaje, ¿no? Entre los actores. Entonces yo creo que ahí esos espacios de diálogo tienen que ser como bastante estables. Por ejemplo, nosotros tuvimos algunas experiencias con empresas públicas de vinculación entre la universidad y por decir un ejemplo, con ANCAP. Y bueno, ese proceso fue súper interesante ver cómo a lo largo del tiempo se iban generando esos espacios de confianza y de diálogo, y cómo los actores ya empezaron como a trabajar un poco cada uno desde su lugar, y a lo largo del tiempo se veía como el diálogo iba fluyendo mucho más, ¿no? Se generó toda una reflexión en conjunto, etcétera. Y en ese sentido también son súper importantes las estructuras de intermediación que provocan que sucedan estos encuentros. Eso por un lado. Y después el otro desafío que me parece importante es bueno, la participación de los actores en la generación del conocimiento, en esto que decía Carola de la co-creación, porque eso es lo que después puede generar las capacidades o las infraestructuras necesarias para que los resultados puedan ser apropiados por los actores. Muchas veces pasa, por ejemplo, en algunos estudios que hemos hecho de los proyectos de vinculación de la CSIC, que hablando de los proyectos que finalizaron, ¿no? Cómo los resultados que se obtuvieron en la investigación pudieron ser apropiados o no por los otros actores, por las empresas. Y a veces ahí juegan algunos problemas, por ejemplo, de capacidades o de infraestructuras que tendrían que crearse o que son necesarias en las empresas para que estos resultados puedan ser apropiados. O quizá también, y eso no lo sé, es una hipótesis, puede haber habido algún tema relacionado con la discusión de los resultados en sí mismos, en conjunto. Bueno, pueden haber otros factores, ahora se me ocurren esos, pero bueno, un poco esos desafíos. Muchas gracias, Claudia, Carlos, Carola, Jorge. Súper interesantes este intercambio y los desafíos, una lista importante entonces de desafíos que quedan para reflexionar. Preguntas, comentarios que quieran hacerle a la mesa. Perfecto. Bueno, entonces vamos a cerrar. Para cerrar el seminario invitamos a Federico Perdomo, director de la agencia, para que al cierre de esta actividad
Bueno, muchas gracias a todos. En nombre del directorio y de todo el equipo de la Agencia Nacional de Desarrollo, agradecerles por la presencia. Una jornada larga, intensa, pero sumamente productiva. Agradecer especialmente a todos y cada uno de los panelistas que con sus aportes, sus análisis, nos generaron muchos insumos y poder, bueno, pisar firme, poner los pies en la tierra, ver un poquito más de cerca la realidad y que en forma conjunta la academia, el sector productivo, lo público y lo privado, lo nacional, lo departamental, lo municipal y también lo internacional, me miran del vídeo si no me pegan, que todos juntos y en forma sistémica pongamos nuestro granito de arena para lograr un mejor y mayor desarrollo productivo y desarrollo para las MIPYMES. Así que nada, simplemente muchas gracias y permítanme especialmente agradecer a todo el equipo de la Agencia Nacional de Desarrollo, de todas las áreas, evaluación y monitoreo, desarrollo territorial, comunicaciones, emprendimiento, desarrollo empresarial, secretaría, a todos, absolutamente a todos, porque es gracias a ellos que hoy tuvimos esta hermosa jornada. Muchas gracias a todos.